Serrote, martillo. Hoy difícilmente podemos conocer todas las herramientas metálicas de que disponemos. Apenas sabemos los nombres de las más sencillas. Pero ¿cómo pasó el hombre del uso de la piedra al hierro? ¿Cuáles fueron los primeros metales que utilizó? ¿Cómo halló las propiedades de los metales? La época neolítica o edad de la nueva piedra se distingue porque en ella hubo importantes avances en la evolución de la humanidad. El hombre se volvió sedentario al descubrir la agricultura. Construyó en comunidad mejores sitios para vivir. De este modo, surgieron las primeras aldeas. Sin embargo, las chozas no eran más que débiles estructuras de troncos cubiertas de ramas y paja. Por su misma fragilidad, los caseríos eran presas fáciles para las fieras y las tribus enemigas, por lo cual, en algunos casos, sus pobladores decidieron construirlas sobre los lagos. Estas rudimentarias casas llegaron a formar verdaderas ciudades lacustres, que hoy conocemos como palafitos. Es importante notar que en esas construcciones no se empleó ningún metal, pues estos aún no eran descubiertos. En la elaboración de los instrumentos de labranza, se empleó principalmente el sílex, un tipo de piedra que se distingue por su dureza y durabilidad. La madera se usó para fabricar asadores y bastones plantadores. La vida sedentaria propició una nueva forma de organización social y notables progresos en otros campos. Además de dedicarse a la agricultura y la domesticación de animales, el hombre siguió cazando y pescando. Pero con el fin de mejorar su forma de vida, los hombres buscaron perfeccionar sus herramientas y se dedicaron a buscar materiales más resistentes para construirlas. Hoy se sabe que la metalurgia comenzó en el Oriente Próximo, 4000 años antes de nuestra era, al final del periodo neolítico. El oro fue uno de los primeros metales en descubrirse. Se encuentra en estado natural en los ríos. Su brillo y color llamaron la atención y se relacionó con el sol. Su uso se destinó a objetos de culto religioso y a la ornamentación. El cobre también es atractivo a la vista y muy maleable. Con él se realizaron las primeras armas metálicas. Fue uno de los metales que más se empleó durante el Neolítico, aunque inicialmente solo se empleó en su estado natural. El cobre es relativamente fácil de trabajar a martillo, por ello fue uno de los primeros metales en explotarse. En general, los objetos que se fabricaron con cobre no fueron útiles para el trabajo debido a su fragilidad. Por su brillo, fue usado para piezas ornamentales, tales como anillos y brazaletes, que solo servían como motivo de prestigio y de lujo. Se han encontrado instrumentos de cobre puro en regiones muy distantes entre sí, revelando que fue un metal muy conocido. Más tarde, se descubrió accidentalmente que por medio del calor, el cobre podía pasar del estado sólido al líquido. Gracias al control del fuego en el horno, fue posible dominarlo. Al fundir el cobre y otros metales en el horno, se vio que eran posibles las aleaciones. Las aleaciones se logran mezclando diversos metales por fundición. Surgió el bronce, aleación o mezcla de cobre con estaño y otros metales. El bronce, metal más resistente, tuvo mayores aplicaciones en la vida diaria. Con este dio inicio la llamada Edad de Bronce. Pero a pesar de que los instrumentos de bronce eran mucho más sólidos y cortantes que los de cobre, no sustituyeron a los hechos con sílex, pues la piedra seguía siendo más dura. Con el progreso de la metalurgia, apareció el clavo, para su tiempo, uno de los inventos más revolucionarios. El clavo permitía, por ejemplo, unir vigas en forma más firme y construir así casas más sólidas. Un invento de gran trascendencia fue la rueda. En su inicio eran simples troncos que se deslizaban por superficies planas.
Pero al usar el metal, sustituyendo a la madera, todo un concepto en el transporte cambió. La rueda resistente tendría una función importante en la expansión del comercio y las actividades militares, convirtiéndose en un elemento estratégico. Otro metal iniciaría una nueva edad, la del hierro. El hierro requiere para su fundición de altas temperaturas y es más difícil de trabajar que otros metales. Pero por sus cualidades de resistencia, permitió elaborar herramientas mucho más sólidas y cortantes que el propio sílex. La obtención del hierro se consiguió primero en las zonas de la Armenia Oriental. No obstante su abundancia, el secreto de su elaboración no trascendió a otros pueblos, sino hasta mucho tiempo después, una vez que se divulgaron los conocimientos. El dominio de los metales llevó a la humanidad hacia nuevos caminos. Nuevas tecnologías fueron desarrollándose. El sentido artístico no fue olvidado. Al contrario, se hizo necesario en las creaciones y objetos de estas eras. Ahora será necesaria un recuento o síntesis de los hechos históricos. Cuando el hombre se inició en las labores de la agricultura para facilitar su trabajo, hizo instrumentos de madera, hueso, piedras y otros materiales. Hacia el año 4000 antes de nuestra era, empezó a manejar metales como oro, plata y cobre. Por ser maleable el cobre, se usó en su estado natural, moldeándolo por medio de calor y martilleo. Tiempo después, con el uso del horno, los metales se pudieron mezclar para hacer aleaciones. Así surgió el bronce, metal resistente. Con esto dio inicio a la Edad de Bronce. Los principales inventos de la era del bronce fueron el clavo y la rueda. El hierro se empezó a utilizar hacia el año 2000 antes de nuestra era, y por ser fuerte y cortante, desplazó a la piedra en la construcción de útiles de labranza. La edad de los metales fue un largo periodo determinante para el progreso de la humanidad. Después de apreciar el desarrollo de la metalurgia a fines del periodo neolítico, me vienen a la mente muchas inquietudes. Fue una gran aventura el experimentar y lograr cada vez mejores resultados. Sencillamente, hoy no podemos vivir unas horas o tal vez minutos sin recurrir a los metales. El transporte, los relojes, los clavos y los postes de alumbrado. La lista es interminable. El mismo aspecto físico del hombre se ha modificado desde los tiempos del Neolítico. Y no por la evolución biológica, sino porque actualmente el hombre tiende a afeitarse o recortarse la barba, el cabello. ¿Y qué decir del peinado de la mujer? Y eso por medio de algo tan simple como unas tijeras o navajas metálicas.